Mi nombre es Gastón Irigoyen, para los que no conocen. Veo varias caras conocidas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo les fue en el anterior? ¿Bien? ¿Qué estuvieron viendo? ¿Analytics? ¿Más que nada? Sí, ok. Bueno, les cuento primero una pequeña introducción y mis expectativas. Después me gustaría escuchar un poquito la de ustedes. Bueno, básicamente les cuento un poquito de mí. Trabajo en Google hace un poquito más de 2 años y medio, cuando la empresa llegó al país. Así que tuve la suerte de ver crecer a la empresa desde que estábamos en Rebus, en una oficina de alquiler, 5 o 6 personas, y después ver todo ese crecimiento hasta el día de hoy. Muchos de ustedes ya vieron la oficina, el tamaño que tuvieron los equipos, y bueno, por suerte viví ese proceso siempre dentro del equipo de AdWords. Actualmente brindo servicios de consultoría para nuestros anunciantes, en este momento de la Argentina, en otro momento con algunos otros de la región. Nosotros desde acá atendemos a nuestros clientes de habla hispana, son 16 o 17 países en América Latina. Así que bueno, ese soy básicamente yo. Mi expectativa para la charla es, bueno, lo más fundamental de todo es que cada uno de ustedes se lleve algún aprendizaje o varios aprendizajes. Y bueno, que tengamos, digamos, que lo aprovechen al máximo, que haya interacción. No tengo mucho tiempo, tenemos 1 hora, pero les diría que yo tengo una presentación, voy a ir pasándola. Si hay algo que no se entiende, tienen alguna duda, pregúntenme, siéntanse libres de hablar, de comentar. Si no, después al final hacemos una pequeña sección para preguntas. Les cuento qué es lo que yo sé de ustedes en términos generales. La gran mayoría de la gente dijo ser de nivel intermedia. Casi el 30% se consideró inicial o básico, digamos, su conocimiento en el uso de la herramienta de AdWords y de las otras herramientas de Web Analytics. Y el 10% se quiere mucho a sí mismo. No, mentira, doy fe que los que pusieron avanzados son buenos. Y después, en términos generales, entiendo que quieren saber más sobre el seguimiento de conversiones y el optimizador de conversiones, un poquito menor medida sobre el optimizador de sitios web o el Website Optimizer, y un poquito menos acerca de los reportes. ¿Es así? ¿Estamos bien o no? ¿Es más o menos ese? ¿Sí? ¿Alguien se anima a contar las expectativas que tiene para esta horita que tenemos, o algún desafío que tenga en su trabajo del día a día y por el cual vino acá? Algo que, digamos, que quiera comentar. ¿Alguien que se anime? ¿No? ¿Nadie? Me voy. Bueno, importa, sigamos adelante. Un poco la idea detrás de este screenshot o esta diapositiva que vemos acá es, la idea mía es poder un poco, que podamos juntos entender un poco lo que hay detrás de los algoritmos, de los sistemas de Google, y entender la información de una manera más eficiente para sacarle máximo, digamos, un provecho mayor en nuestro uso diario, ¿no? Bien. Entonces, como agenda, vamos a ver estos 3 temas que hablamos: seguimiento de conversiones. Ahí vamos a hablar un poquito de algunos informes, nos vamos a detener a analizar algunos casos reales y ver algunos números, maneras diferentes de ver los informes que tenemos, digamos, constantemente, que podemos acceder desde la interfaz de AdWords. Después vamos a entrar en lo que es el optimizador de conversiones. Vamos a entrar un poco en el Website Optimizer y algunos pequeños consejos para usar esta herramienta para sus sitios web o landing pages en general. Y después, antes de que todos se quieran ir, una pequeña conclusión y un espacio para preguntas, ¿sí? Por favor, hagámoslo interactivo, así es más divertido. Despéguense sus dudas. Aprovechen que estamos acá. Muchas cosas no voy a saber, pero por ahí hay alguien a quien puedo derivar. Bien. Tenía un video, por dificultades técnicas no lo podemos mostrar, pero es una intro al seguimiento de conversiones. ¿Quién se anima a explicar qué es el seguimiento de conversiones? Vamos, alguien que se anime. Alguien del 10%. Claro, alguien del 10%. Francis, usuario avanzado, ¿se anima? No,
No, sí, no está. Te puede dejar un mensaje después del pip. Mariano, ¿te animás? Vengo todavía con el jet lag. Está bien. ¿Repetí la pregunta? ¿Qué es el seguimiento de conversiones? Asegurarse que... Perdón, ¿quién usa seguimiento de conversiones en sus campañas? Yo sigo. Ok, bueno. Me tengo que asegurar que el JavaScript del thank you page se imprima. Ok. Eso es lo que quiero. Ok. Bueno, el seguimiento de conversiones es básicamente una función dentro de la herramienta de AdWords que les permite medir qué pasó después de un clic dentro de su sitio web. ¿Sí? Entonces lo que se puede hacer con el seguimiento de conversiones, una conversión por empezar es cualquier cosa que ustedes consideren como un objetivo. ¿Sí? Puede ser la visita a una página específica, el hecho de que llenen un formulario de contacto, que compren online, cualquier acción que ustedes asocien a su sitio o serie de acciones que asocien a su sitio. Eso es una acción. Seguimiento de conversiones lo que permite es entender cuáles de los clics que recibieron se transformaban en acciones, ¿sí? En acciones concretas. ¿Sí? De alguna manera el embudo entre que entraban al sitio web y convirtieron. ¿Sí? Y eso se puede entender tanto a nivel campaña como a nivel grupo de anuncios, a nivel palabras clave, a nivel anuncios de texto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente el seguimiento de conversiones. Un poco para enganchar con lo que decía Mariano, implica el hecho de instalar un pequeño código JavaScript en la página de gracias por completar esa acción, sea cual fuera. Y eso es lo que trabaja, digamos, con la plataforma de AdWords, devolviendo la información y atribuyendo esa conversión a una palabra clave determinada, a un horario del día determinado, a un anuncio determinado. ¿Sí? ¿Siguen? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí. Yo justo tengo un tema técnico con eso del código. Ajá. Hay a veces formularios que no derivan a página de gracias. Ok. No. No. Sí. Mira, tu pregunta es muy válida. Te pediría si después nos podemos juntar a charlar separado, porque no quiero distraer la atención de todo el resto de la gente, tenemos poquito tiempo y es una cosa muy puntual técnica. Después lo charlamos, ¿te parece? Igual después también está mi mail si me querés escribir o lo que fuera. Pero sí, digamos, en términos generales es verdad, el código tiene algunas limitaciones y no es tan fácil instalarlo en todos los casos. ¿Sí? Después lo charlamos. Bueno. Más o menos la mayoría de la gente entró a alguna cuenta de AdWords alguna vez, ¿verdad? Ve información básica de la cuenta, etc. Ok. Bueno, vieron que en las cuentas de AdWords se puede saber, digamos, a grandes rasgos uno entra, navega un poquito y sabe más o menos cómo le está yendo, cada palabra clave, si es buena, es mala, si están viendo conversiones puede saber el costo por conversión, la tasa de conversión a nivel campaña, después desagregado dentro de los grupos de anuncios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Lo que sucede en la mayoría de los casos es que por falta de tiempo, por falta de interés, por desconocimiento o cualquier otra razón válida, optimizamos las campañas de una manera parcial. ¿Sí? Entonces no terminamos de sacarle el jugo a todas las herramientas que tiene Google para brindar y esto es un poco el motivo de esta presentación. ¿Sí? Entonces un comportamiento típico podría ser entrar a una cuenta, veo un set de palabras claves, veo una que es muy cara, convierte mucho, convierte muy poco, tiene muchos clics o tiene el CTR bajo, lo que fuera, la elimino, la pauso, la cambio, etcétera, etcétera. Pero en términos generales no va mucho más allá de eso del análisis. ¿Sí? Entonces tenemos una serie de informes que pueden ser muy útiles para empezar a entender la información de una manera más inteligente y replicarlo en las campañas para maximizar los resultados. Entonces vamos a poner, este es un caso real, pero vamos a llamarle a este anunciante A, que vende cursos, libros. ¿Sí? Podrían ser cursos en DVD, en este caso son libros. Y tiene un costo por conversión target de 2 pesos. Es decir, este anunciante pretende que la sumatoria de clics equivalente a 2 pesos le traiga una conversión, ¿sí? Una venta. Y por supuesto su objetivo es maximizar el ROI en términos de AdWords. Entonces, antes de pasar a ver los informes, quería comentar un poco sobre esto que nosotros llamamos conversiones, una por clic o muchas por clic. ¿Alguien escuchó hablar de esto alguna vez? ¿Sí? ¿Lo podrías explicar brevemente si sabes? ¿O si te animás? Escuché hablar, justamente siempre me quedó la duda. Ah, ok, perfecto. Lo que entendí es que se refiere cuando desde una misma visita se cargan varias conversiones. Exactamente. Por ejemplo, nosotros la conversión es completar un formulario de contacto. Sí. Entonces cuando de una misma visita cargan varias veces el formulario. Claro, en ese caso tenés
lo que nosotros llamamos, la verdad que nos buscamos un nombre bastante raro, pero conversiones una por clic sería ese usuario, esa persona que está generando una conversión. Y si vos tuvieras más de una conversión, por ejemplo, completar un formulario de contacto, pero también visitar una página determinada o comprar algo online, ese mismo usuario puede hacer 2 conversiones dentro de una misma sesión. Por ejemplo, visita una página y después le interesa y te consulta, ¿sí? Entonces eso es lo que llamamos conversiones muchas por clic. Un usuario que hace, por ejemplo, 2 conversiones dentro de un solo clic, en una misma sesión. ¿Sí? ¿La clave está ahí? Ok. Entonces, habrán visto algunos que estamos cambiando la interfaz de AdWords, que pasó de la anterior a una más nueva, y estas columnas de conversiones o costo por conversión, muchas por clic, ahora están incorporadas. Porque antes sucedía que mucha gente cometía, no el error, ¿no? Pero digamos, era más intuitivo tener en cuenta las conversiones comunes y corrientes, las una por clic, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, si yo comercializo ringtones, con un clic puedo vender 10 ringtones. Entonces tenía mucho más sentido ver las conversiones muchas por clic, porque podía entender de alguna manera el valor real de ese clic e incluso a lo largo del tiempo, el lifetime value, ¿sí? Entonces por eso incluimos estas conversiones muchas por clic como para que le presten un poco más de atención. Y todo el análisis que vamos a hacer a continuación está basado en este tipo de acciones porque tiene más sentido, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar de 3 informes típicos que se pueden exportar, sacar en cualquier momento, customizar desde la interfaz de AdWords. El informe de palabras claves, el informe de sitios web para quienes tengan alguna campaña de contenido, y el informe de rendimiento del anuncio. Bueno, entonces vamos a empezar por el informe de palabras claves. ¿Quién hizo alguna vez un informe de palabras claves? Okay. ¿Y quién vio alguna vez el rendimiento de sus palabras en la interfaz sin sacar un informe? Bueno. Bien. Entonces, como decía antes, lo que generalmente estamos tentados a hacer es entrar a interfaz, ver alguna campaña, ver las palabras y seleccionar, borrar, eliminar, cambiar, aquellas que por alguna razón no nos convencen. Tienen un CTR bajo, tuvieron muchos clics y creo que no me están convirtiendo. O le pregunté a quien me llamaba por teléfono qué palabra usó y nadie me la mencionó, este tipo de cosas. Entonces, el informe de palabras claves lo que nos permite es entender de una manera un poco más científica y más inteligente el rendimiento de cada una de nuestras palabras claves y por ende tomar acciones, ¿sí? Entonces, cuando uno saca un informe de rendimiento, por ejemplo, para lo que va del año 2009, puede ver para cada una de esas palabras claves, digamos, dando por sentado que tenemos el seguimiento de conversiones instalado, cuál fue el rendimiento de cada una de esas palabras. ¿Cuál fue el costo por conversión de cada una de esas palabras? Entonces acá yo listé 4 criterios, 3 que están marcados en rojo, porque quiere decir criterios que no satisfacen mis necesidades y por ende pretendo eliminar esas palabras claves. Y un criterio que sí satisface mis necesidades y pretendo maximizar el uso de esas palabras claves. Entonces, estábamos hablando de un anunciante que pretende convertir a 2 pesos, pagar 2 pesos por cada venta. Entonces la primera línea de corte es todas aquellas palabras que tuvieran un costo por conversión superior a 4 pesos. ¿Sí? Si 2 pesos es el promedio, obviamente va a haber palabras que conviertan más caras, otras más baratas, pero creo que 4 pesos, todas aquellas palabras que me hayan costado, todas aquellas ventas que me hayan costado más de 4 pesos, prefiero eliminarlas, ¿no? Entonces, en este caso puntual, créanme que había 21 palabras claves, que si no las hubiese tenido, me hubiera ahorrado el 16% del presupuesto. O dicho de otra manera, ahora que identifiqué el problema, puedo eliminar esas palabras y usar ese 16% del presupuesto de una manera más inteligente, es decir, en palabras que sí me funcionaron, ¿sí? Un segundo criterio serían aquellas palabras que no tuvieron ninguna conversión, pero por la sumatoria de clics en su totalidad tuvieron un costo total de más de 4 pesos, ¿sí? Y en ese sentido este anunciante tenía 12 palabras claves que representaban el 3% de su presupuesto. Un tercer factor o variable de exclusión podría ser todas aquellas palabras que no tuvieron ninguna conversión y tuvieron, por ejemplo, un CTR menor al 5%. Ustedes saben que el CTR afecta positivamente la calidad, el rendimiento, bla, bla, bla. Entonces, no quiero tener palabras con CTR bajo. Entonces estas las voy a excluir. Y encontré 5 palabras que solamente representaban el 1% del presupuesto, pero de todas maneras ese es un número marginal que puedo invertir de una manera más inteligente. Ahora, así como identifiqué palabras que no me sirven, es muy fácil identificar palabras que sí me sirven, ¿sí? Y en este sentido me propuse encontrar palabras claves que hayan tenido más de 20 conversiones a menos de 1 peso cada una. Es decir, palabras que están funcionando realmente muy bien. 20 conversiones es un número suficientemente representativo y además son baratas. Y encontré 4 palabras claves. Entonces lo que me gustaría hacer a mí, vamos a ver un poquito más adelante, es
digamos, maximizar el uso de esas palabras, ¿sí? O crear variaciones de esas palabras que sean muy muy similares, o por ejemplo con un error de ortografía, con un acento, sí un acento, etc. Porque la tendencia muestra que ese tipo de usuarios se están convirtiendo, o esas palabras se están convirtiendo bien. Ahora bien, otra manera de ver este mismo informe, que se complementa con la anterior, incluso se podría cruzar con la anterior, es ver sus campañas de búsqueda separando, discriminando a Google del resto de los buscadores. Ustedes saben que cuando hacen una campaña de búsqueda generalmente la orientan tanto a Google como a buscadores asociados. Buscadores asociados son por ejemplo el buscador de Clarín, el buscador de Infobae, donde uno puede, digamos, en estos diarios de noticias, sitios de noticias, perdón, puede buscar dentro del Clarín o dentro de Infobae, pero también puede buscar en Google a través de estas propiedades, ¿sí? YouTube, por ejemplo, no sé si sabían, pero YouTube, si fuera un buscador, sería el segundo buscador más usado del mundo, ¿sí? La barra de búsqueda de YouTube. Es otra forma de buscar. En el caso de Estados Unidos, América Online sería un caso más típico. Es un buscador con todas las letras que despliega anuncios de Google, por ejemplo. Entonces, generalmente tendemos a ver todo como una gran cosa, la red de búsqueda, ¿sí? Y hacemos campañas para la red de búsqueda, y en algunos casos muchos de ustedes harán campañas específicas para la red de contenido, pues esa es la mejor práctica. Pero ahora bien, acá vemos que el costo por conversión de Google es 2,5 centavos y el de la red de búsqueda 2,20. Entonces, ¿no tiene sentido hacer una campaña para Google y una campaña diferente para la red de búsqueda, teniendo en cuenta que este mismo análisis lo puede aplicar a cada una de estas redes y que no necesariamente las palabras que entraron en esta categoría para Google van a entrar en esta categoría para la red de búsqueda? ¿Sí? Tiene mucho sentido. Prácticamente nadie lo hace, ¿sí? Y créanme que cuando agregamos a YouTube, cuando agregamos a Clarín, a Infobae y a todos los otros buscadores asociados, en el caso de este anunciante, la red de búsqueda representaba el 40% de su tráfico, ¿sí? Si fuera marginal, el 1 o 2%, les digo, bueno, no perdamos el tiempo. Pero el 40% del tráfico es lo suficientemente representativo como para dedicarle tiempo y hacer ese análisis adicional. Entonces, a la mejor práctica histórica de Google de hacer campañas de búsqueda por un lado y contenido por el otro, yo le agregaría, dividamos la red de búsqueda en dos, Google por un lado y los buscadores asociados por el otro. Y hagamos el análisis de arriba para cada uno de los casos. Lo mismo con las concordancias, ¿sí? Ustedes sabrán que las palabras claves, si no se los cuento, pueden tener tres tipos de concordancia. Concordancia amplia, concordancia de frase o concordancia exacta, ¿sí? Fíjense que en este caso, las concordancias traen costos por conversión muy diferentes entre sí, ¿sí? La concordancia amplia, que generalmente es la que más volumen trae, tuvo un costo por conversión de 2,30, la de frase 1,95 y la exacta 1,80, ¿sí? Entonces tiene mucho sentido prestarle atención a esto y empezar a modificar mis palabras claves para que se parezcan más a las que están más abajo que a las que están más arriba, ¿sí? O a través de un informe puedo entender todas las variaciones que fueron amplias, digamos, todas las palabras claves parecidas a las que yo tenía que finalmente publicó en el anuncio y convertirlas en concordancia exacta, por ejemplo, ¿sí? Ahora imagínense que yo esto se los estoy presentando como algo separado, pero esta variable se puede cruzar con esta y con esta, ¿sí? Entonces, si digamos, de esa manera tendríamos como una gran matriz de información, de datos, que nos permitirían mejorar el rendimiento de las campañas aproximadamente un 30%. ¿Sí? Solo con hacer este análisis. Sí, tenías una pregunta. Sí, eso, digamos, la respuesta es sí y no, depende como a vos te venga más cómodo. Lo que yo estoy tratando de mostrar acá es que las concordancias tienen rendimientos diferentes y por ende puedes decir que todo tu negocio esté en concordancia exacta o tener una campaña para concordancia exacta y otra de frase. O simplemente tener todos tipos de concordancias dentro de una misma campaña, algunas palabras sí, otras no. Es decir, esto es básicamente lo que te estoy mostrando es una variable a tener en cuenta. Después, ¿cómo la implemento? Bueno, ese es un segundo problema que depende mucho más de cada uno de sus campañas o cuentas, ¿no? Bueno, entonces estábamos hablando de que este anunciante en promedio y en general un benchmark general de Google es un aumento del 30% en las conversiones por analizar estos datos que generalmente no lo hacemos, ¿sí? ¿Implica más trabajo? Sí, por supuesto, implica más trabajo, más dedicación, etcétera, etcétera, pero es un número interesante. Ahora bien, ¿qué otras cosas pueden hacer además de esto?
¿sí? Y específicamente, ¿qué pueden hacer para descubrir otras palabras claves que me conviertan mucho y muy barato? Bueno, por ejemplo, puedo usar la herramienta de palabras claves o Keyword Tool. Es decir, una herramienta donde yo pongo una serie de palabras claves y me devuelve otras similares, con sus respectivos volúmenes de búsqueda por país, etcétera, etcétera. Entonces ahí puedo entender algunas otras variaciones que no se me habían ocurrido antes. Segundo lugar, Insights for Search. Es una de las herramientas que mostraba Enrique al principio, que básicamente muestra la tendencia de búsqueda para diferentes palabras claves en diferentes momentos y en diferentes países. Esa herramienta, además, en la parte de abajo, muestra otras palabras claves similares y muestra también otras palabras claves relacionadas que están en auge, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera la palabra clave vacaciones en Bariloche, en la parte de abajo voy a encontrar otras palabras como, por ejemplo, vacaciones Bariloche, ¿sí? Sin el en, y también otras que están en auge, como por ejemplo, viaje de egresados Bariloche. Es la realidad, está en auge hoy. Es un poco lo que contaba Alejandro. Esta chica argentina que salió con uno de los políticos americanos. Bueno, esa chica hoy está en auge, o sea, su nombre hoy está en auge. De la misma manera que el dengue estaba en auge hace 3 meses y la gripe porcina hace 2. Son palabras en auge. Entonces, quien tenía una campaña para granizo el día después de que granizó, o quien vendía barbijos el día siguiente de salió en las noticias la gripe porcina, lo capitalizó a través de AdWords y mejoró sus resultados. En parte, entendiendo y usando estas herramientas. Y otra cosa que pueden usar es el informe de palabras claves no pagas dentro de Analytics. Si ustedes usan Analytics actualmente, hay un informe que les indica qué palabras claves convierten bien, pero no están pagando actualmente, ¿sí? Entonces es un informe muy poderoso también para usar y que además se puede complementar con los anteriores. Una vez que descubro esas palabras, le encuentro variaciones similares, etcétera, etcétera, ¿sí? Seguimos entonces al informe de sitios. El informe de sitios, para quienes tengan una campaña de contenido, saben que este informe les permite entender en qué sitios se publicaban sus anuncios de esa campaña. O más específicamente, en qué secciones dentro de un sitio se publicaban sus anuncios. Este informe también se puede sacar a nivel URL, ¿sí? En algunos casos tiene sentido, en otros casos no tiene sentido. Por ejemplo, Francis, vos me corregirás, pero en el caso de La Nación, si yo tengo una campaña de contenido que se publica en La Nación, se publican artículos. Entonces, cuando yo hago un informe por URL, corresponde a artículos pasados, ¿sí? No me serviría de mucho bloquear artículos pasados, porque generalmente la gente lee el contenido de hoy y lo de los días siguientes, ¿sí? Pero en algunos otros casos, por ejemplo, sitios que tengan categorías enteras o secciones, tiene sentido hacer un informe por URL. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y acá voy a aplicar básicamente el mismo criterio que antes, cambiando un poquito los números, entendiendo que la red de contenido es un tanto más, hay cierta dispersión en la red de contenido que digamos no puedo controlar tanto como en la red de búsqueda. Entonces elevé el costo por conversión a 6 pesos, encontré 151 sitios que me representaban el 4% del presupuesto. Sitios que no convirtieron pero cuyo costo fue superior a 6, encontré 117 que representaban el 1% de mi inversión. Y encontré una serie, 2100 sitios, muchísimos sitios que generaban impresiones y no tuvieron prácticamente clics, o la tasa de clics fue muy muy baja. Entonces prefiero no estar en esos sitios para seguir mejorando el rendimiento de mi campaña. Y si bien la inversión no era representativa, disminuí o achiqué el universo de sitios de una manera bastante importante. También encontré sitios que habían generado muchas conversiones a muy bajo costo, al igual que con las palabras claves. Entonces encontré 64 sitios que convierten muy bien, 64 sitios, donde aparecía gracias a una campaña de contenido. Algunos de esos sitios no los conocía, otros sí los conocía, algunos los conocía y pensaba que no iban a convertir, y así sucesivamente. Entonces obviamente me gustaría tener presencia permanente en esos sitios, o casi permanente, porque está probado que los usuarios de esos sitios me rinden. Ahora bien, también, no sé si habrán visto, pero en cada cuenta de AdWords hay una sección para tipos de sitios que ustedes pueden excluir de antemano. Algunos ejemplos: foros, blogs también, dominios aparcados, redes sociales y páginas de error. Fíjense que los anuncios de este anunciante aparecieron, digamos, el 4.5% del presupuesto de este anunciante se fue en foros y estos foros no tuvieron buenas conversiones. Algo parecido con los dominios apartados y así sucesivamente. Simplemente con bloquear estas categorías de sitios, los anuncios dejan de aparecer en estas categorías, vale la redundancia, y lo que estamos haciendo en definitiva es acotar el universo de sitios donde se publican los anuncios y trabajar en un universo
que es mucho más propenso a convertir. ¿Sí? Con este análisis aproximadamente se puede lograr un 10% de mejora en las conversiones. En algunos casos muchísimo más. ¿Sí? Depende mucho de la calidad de los sitios y del producto o servicio que estemos comercializando. Entonces, hablábamos de que por supuesto nos gustaría tener presencia permanente en esos 64 sitios que convierten muy bien, pero puede haber muchos otros sitios que son parecidos y que también me servirían, pero que no los conozco en este momento. Y para eso podemos usar el Ad Planner. El Ad Planner es una herramienta que tiene un índice de covisitación. Es decir, nos dice qué otros sitios visitaron aquellos usuarios que visitaron un sitio X. ¿Sí? Entonces, sitios X tengo muchos, 64. Entonces quiero entender qué otros sitios visitan los usuarios que visitaron esos 64 sitios. Y de esta manera puedo descubrir otros sitios donde, si bien los números no son tan sólidos, hay una alta probabilidad de conversión porque el perfil del usuario es bastante similar. ¿Sí? Entonces tranquilamente puedo elevar esa lista de 64 sitios a, por ejemplo, 100 sitios. ¿Sí? 100 sitios donde puedo tener presencia permanente y maximizar las ventas. También puedo usar un informe a nivel URL, que es un poco lo que comentábamos anteriormente, le da más nivel de detalle. También puedo usar un informe de Analytics de los non-paid sites, es decir, sitios que están referenciando mi sitio web, a través de los cuales entran los usuarios y que en este momento no estoy comprando a través de AdWords o a través de cualquier otra publicidad, digamos. Y entonces los incorporo. A su vez, esos sitios nuevos que descubrí también los puedo pasar por el Ad Planner a ver el índice de covisitación y así sucesivamente. Y puedo empezar a hacer campañas mixtas, estas que tienen tanto palabras como sitios, o incluso campañas por categorías. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Entonces pasamos al último informe, que es el informe de rendimiento del anuncio. Y acá lo que hice, en lugar de presentarle las variables por separado, crucé dos variables. Digamos, variaciones del anuncio y redes, ahora sí, diferenciando a Google de la red de búsqueda. ¿Sí? Fíjense que es interesante porque generalmente nosotros cuando vemos el rendimiento de los anuncios somos bastante categóricos, digamos, al entrar y decir este anuncio funcionó o no funcionó. O tiene CTR alto o tiene CTR bajo, pero no prestamos demasiada atención a si se publica en una red o se publica en la otra red, etcétera, etcétera. Tendemos a decir, bueno, este anuncio funcionó mal y punto. ¿Sí? Sin embargo, podemos entrar más en el detalle y entender que, por ejemplo, la variación A del anuncio tuvo un mucho mejor rendimiento en Google que en la red de búsqueda y que en la red de contenido. De la misma manera, el anuncio B tuvo mejor rendimiento en la red de búsqueda que en Google, mucho mejor, de 1,90 a 3. Y el anuncio C tuvo el peor rendimiento en todos los casos. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos dice de alguna manera es, bueno, ya habíamos dicho que puede haber motivos suficientes para crear una campaña específicamente de Google y una campaña específicamente de búsqueda. Esto además nos dice, en la de Google, usar la variación de anuncio A, y en la de búsqueda, la variación de anuncio B. ¿Sí? Entonces, toda esta información es información con la que nos topamos en el día a día. Simplemente diferentes maneras de verla y de analizarla para maximizar los resultados. Hablamos en este sentido de otro 10% de aumento en conversiones posible. Entonces, ¿cómo hago para después de este análisis seguir mejorando más todavía? Bueno, invento otras variaciones. En el caso de la campaña para Google con la variación A, puedo hacer variaciones muy parecidas a la A y ver cómo performan esas. Lo mismo con la B, tanto en la red de búsqueda como en la red de contenido. Otros formatos, por ejemplo, si usaba anuncios de texto, puedo empezar a usar las mismas frases en anuncios gráficos. O si descubrí un anuncio gráfico, le puedo, por ejemplo, cambiar el color del fondo, o cambiar el mensaje de marketing, o cambiar el call to action, lo que fuera. Bueno, y de vuelta, esto es redundante, hacer campañas específicas para cada sitio con los anuncios que correspondan. Bien, ¿alguna pregunta? El seguimiento de conversiones y de los informes en general, ¿está claro? ¿Les sirvió? Ok. Optimizador de conversiones. ¿Alguien tiene alguna campañita con el optimizador de conversiones prendido? Mariano. Ok. ¿Podrías explicar básicamente qué es? Defino un target para cada conversión y con Google elige cuánto videar por cada CPC sin que yo intervenga tanto. Yo le establezco, pago en mi caso $40 por una conversión y me salgo de tener que elegir un CPC máximo por cada keyword. Perfecto, perfecto. Exactamente. El optimizador de conversiones de alguna manera
Bueno, es una herramienta que se puede activar una vez que una campaña tiene suficiente historial de conversiones. Puedes entrar un poquito más en los detalles. Entonces, una vez que la herramienta entiende el historial de conversiones, empieza a jugar con una serie de variables, algunas de las cuales mencionamos en los slides anteriores y otras de las cuales no tenemos control, como por ejemplo la ubicación geográfica de los usuarios, el idioma en que tienen configurados los navegadores, los sistemas operativos que utilizan, etcétera, etcétera. Y empieza a entender todas esas variables y encuentra parámetros de conversión. Entonces, el optimizador de conversiones podría entender que, por ejemplo, Mariano, que tiene una Mac y que navega generalmente a las 9 de la mañana desde Mendoza, tiene un parámetro de conversión totalmente diferente a mí, por ejemplo, que navego desde Puerto Madero todo el día y uso Windows, ¿sí? Entonces, lo que hace esta herramienta es publicar el anuncio para Mariano a las 9 de la mañana en Mendoza, porque entendió que Mariano es un usuario que potencialmente va a convertir en ese momento. Y no lo publica para mí, que sabe o entendió que no me interesa ese producto o servicio que me están ofreciendo, ¿sí? Es una herramienta de bid management que entiende el propio historial de sus conversiones y utiliza esas variables para publicar inteligentemente los anuncios a lo largo del día para diferentes usuarios, etc. ¿Sí? Entonces, esto que vieron antes era un video, pero básicamente explica lo mismo. ¿Qué otras cosas hace el optimizador de conversiones? Y que, como bien dijo Mariano, se hace de manera automática, nos quita tiempo y que podemos dedicar a otra cosa. Hace un análisis de concordancia amplia versus exacta, o de frase, que es un poco lo que hablábamos antes. Esto lo habíamos visto en los reportes. Bueno, esta herramienta puede hacerlo por nosotros sin que entremos en demasiado detalle. Entiende las consultas particulares de concordancia amplia. ¿Esto qué significa? Cuando usamos concordancia amplia tenemos una palabra, pero variaciones similares de esa palabra pueden hacer publicar el anuncio. Bueno, esas variaciones similares, sea que tiene un acento o que tiene algo mal escrito, bueno, las tiene en cuenta. Entiende la diferencia entre Google y los buscadores asociados. Después, entrando en lo que es la red de contenido, entiende la temática del sitio, la relación que hay entre los anuncios y ese sitio o esa página dentro del sitio, y la probabilidad de conversión del sitio, tanto para mí como anunciante, como la probabilidad de conversión del sitio en su totalidad, en el historial, ¿sí? Y después, perfil del usuario, que es lo que menos podemos controlar, porque algunas de las otras cosas que mencionamos arriba ya las fuimos comentando. Entiende la ubicación geográfica de los usuarios, su navegador, su sistema operativo y el idioma en que lo tienen configurado, ¿sí? Estas son variables no controlables por nosotros, porque no podemos hacer que todos lo tengan en un idioma o que usen un sistema operativo y no otro. De esta manera se convierte en una herramienta bastante poderosa para maximizar los resultados. El benchmark de Google a nivel mundial, para todo tipo de anunciantes, independientemente de su país, industria, producto, servicio, etc., 21% de aumento en las conversiones y 14% de reducción del costo por adquisición promedio, ¿sí? Solamente por apretar un botón, activarlo y esperar los resultados. El optimizador de conversiones funciona mejor cuanto más conversiones tengas y cuanto más tiempo lo dejes prendido, y además, sobre todo, si tenés la seguridad de que estás midiendo bien, ¿sí? Y de que estás midiendo todo lo que tenés que medir. Entonces, cuanto más conversiones tengas, más historial tengas y estés seguro de que está midiendo, mejor va a funcionar. Y no solo eso, una vez que lo activaste, cuanto más tiempo esperes, más va a mejorar el rendimiento, ¿sí? Es decir, si lo activo y al día siguiente chequeo los resultados, probablemente no notes una diferencia. Tengo que esperar un tiempo representativo. ¿Qué es representativo? 2-3 meses por ahí, ¿sí? Bueno, esa es otra buena pregunta. El requisito mínimo son 30 conversiones en los últimos 30 días. Pueden ser 30 conversiones en los últimos 2 días también. Lo que yo les voy a recomendar, lo vamos a ver más adelante, es que antes de activarlo, agoten todo el trabajo manual posible, ¿sí? ¿Por qué? Todo lo que nosotros vimos en la sección de informes es optimización que podemos hacer nosotros manualmente, como para explotar o exprimir el jugo al máximo, ¿sí? Entonces, poco sentido tiene activar el optimizador de conversiones cuando todavía tengo mucho trabajo por hacer. Entonces, la mejor práctica es, primero hago todo ese trabajo,
y cuando la campaña ya mejoró, por ejemplo, un 30, 40, 50%, la dejo correr un rato y recién ahí, cuando ya no se me ocurre absolutamente más nada que hacer, activo el optimizador de conversiones para que tenga en cuenta todo ese trabajo que ya hice en el último tiempo. Uno está tentado a esperar las 30 conversiones, lo activa, dice, bueno, ahora que venga un 200% de mejora. Y en realidad la mejora va a ser mayor cuanto más trabajo manual le haya hecho antes, ¿sí? Pero bueno, el requisito mínimo para activarlo son 30 conversiones en los últimos 30 días, pueden ser menos días, ¿sí? Bien, algunas cositas que fuimos comentando. El primero lo acabamos de hablar. Segundo, el CPA máximo no es un promedio ni un objetivo de conversión. CPA máximo no es cuánto quiero pagar por la conversión, ¿sí? Es parecido al CPC máximo y el CPC promedio. Fijo un CPC máximo, pero después termino pagando un CPC promedio que es siempre más bajo por el tema de la subasta. Con el CPA es lo mismo, ¿sí? Muchos estamos tentados a poner el CPA, el número al que quiero llegar. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que la plataforma empieza a entregar menos anuncios y tengo mucho menos delivery de anuncios de lo que tenía anteriormente. El CPA máximo de alguna manera es la máxima cantidad que estoy dispuesto a pagar por una conversión, ¿sí? Pero también tengo que tener en cuenta que hay muchas otras conversiones que van a ser más baratas y voy a atender a un promedio. Además se pueden establecer ofertas de CPA máximo a nivel grupo de anuncios, ¿sí? A nivel campaña también, pero como dijimos antes van a seguir pagando por clic, ¿sí? Google tiene dos modelos de precios hasta el momento, costo por 1000 impresiones, CPM, costo por clic, CPC. Esta no es una tercera opción, no es un costo por adquisición, ¿sí? Esto sigue siendo costo por clic. Entonces, de alguna manera, ustedes al fijar un CPA máximo, lo que nosotros hacemos es con cada clic vamos descontando una porción de ese CPA máximo que fijaron, ¿sí? Pero los resultados no están garantizados, ¿sí? Puede darse que el CPA promedio sea mayor al CPA máximo, especialmente si lo fuerzan demasiado. Pero, como decíamos anteriormente, en general entrega un 21% más de conversiones. Y además esta herramienta ahora está disponible con los objetivos y las transacciones de Google Analytics. Entonces si ustedes usan Google Analytics y tienen objetivos configurados o tienen el sistema de e-commerce configurado, pueden importar toda esa información en sus campañas de AdWords y correrle el optimizador de conversiones, ¿sí? Esto es algo bastante nuevo, tiene una semana y es bastante prometedor, ¿no? Pues les permite traer información de algún otro lado, incluso resuelve estos problemas de códigos que mencionaba él anteriormente, ¿no? El código Analytics es más flexible, más amigable que el de conversiones, se puede instalar en más lugares, entonces en la medida que pueda traer conversiones o transacciones de Analytics, puede hacer uso de esta herramienta que es muy poderosa. Bien, optimizador de sitios web o Website Optimizer. ¿Alguien se anima a comentarlo? ¿Alguien lo usó alguna vez? ¿No? ¿Alguna idea de qué puede ser? ¿No? Bueno, entonces vamos a poner un pequeño video en inglés, después lo comentamos en español. What if there were a way to know which images, headlines, and website copy are most effective at getting visitors to convert? Instead of losing visitors shortly after they've entered your site, what if you could find the magic words and images that entice them to stay and become customers? Google Website Optimizer is a free, multivariate testing tool from Google that helps you do just that. It eliminates guesswork from website design because you can test variations of your web pages. Here's how it works. You choose a page you want to test and a conversion goal. The goal could be someone clicking through to an important page on your site, for example, the receipt page after a sale. The goal could also be submitting a form or spending a certain amount of time on the test page. Next, provide alternate content. You might try different variations of headlines, images, or text, even large-scale design or layout variations. Website Optimizer does the rest. As traffic arrives at your site, Website Optimizer works in the background, dividing visitors into different groups and presenting each group with a unique page variation. As it tracks how each group interacts with your site, Website Optimizer figures out which pages and even which elements on a page are most effective at producing the outcome you're looking for. You can run simple A/B tests that compare just 2 or 3 pages. Or you can run complex multivariate experiments that test dozens of headlines, images, copy, and design combinations simultaneously. It's easy to set up, and once you have some alternate content, you can launch a simple test in under 5 minutes. All you need is a web browser and website to begin testing.
Bien. Lo explicamos de vuelta en español. Básicamente es una herramienta que tiene su versión standalone, pero también se asocia con Google Analytics, que lo que les permite es testear diferentes variaciones de su sitio web, ¿sí? Sea la totalidad de una página o diferentes secciones dentro de una página, y ver cómo performan en base a un objetivo concreto que yo haya fijado. En el caso es una tienda que vende bicicletas online y el objetivo es claramente vender bicicletas. Entonces lo que mostraba en el video es que se pueden comparar dos páginas de destino completamente diferentes entre sí para ver cuál tuvo mejores resultados, o diferentes variaciones de una misma página, cambiando por ejemplo los títulos, las imágenes, los call to actions, los colores, etcétera, para ver cuál de esas variaciones tiene mejores resultados. Incluso pueden hacer las dos cosas. Primero testean una página contra la otra y dentro de la ganadora testean diferentes secciones de ese sitio, ¿sí? Entonces, lo que se puede ver en esta imagen es que a medida que los usuarios van entrando a su sitio provenientes de AdWords o de cualquier otro lado, el sistema va automáticamente dándole esas distintas versiones a cada uno de los usuarios, y a lo largo del tiempo, cuando ya se tiene una muestra lo suficientemente representativa, nos entrega los resultados diciendo cuál fue la combinación ganadora. ¿Sí? Sí. ¿Se utiliza algún parámetro en particular para la discriminación de los usuarios para llevarlos a distintas variaciones? No, es aleatorio. La idea es que sea lo más estadísticamente representativo posible y que no haya ningún corte específico como para alterar la muestra. Bien, entonces ahora les voy a mostrar un ejemplo no ya de un anunciante, sino un ejemplo propio de Google, ¿sí? Lo utilizamos en este caso con Picasa. Picasa, como ustedes saben, es un software que les permite administrar sus fotos, compartirlas online con sus amigos, etcétera, etcétera. Cuando se lanzó Picasa, seguramente el equipo de Picasa había tenido ciertas expectativas, y se hayan cumplido o no se hayan cumplido, obviamente uno siempre quiere mejorar los resultados. Dijeron, bueno, vamos a usar el Website Optimizer, que es una herramienta nuestra, y tratemos de maximizar los resultados de Picasa, que en este caso, como dice acá, pretendíamos que bajen el programa, que lo descarguen, ¿sí? Bien, entonces se decidió testear estas 4 secciones de la página, ¿sí? Entonces acá estamos haciendo un test multivariable. El test AB es el test que compara una página contra otra página. El test multivariable compara diferentes secciones dentro de una misma página. Entonces estas 4 variables se les desarrollaron mensajes, fotos, etcétera, etcétera, alternativos, ¿sí? Para cada una de ellas. Y después el sistema, lo que hace es multiplicar todas estas posibilidades y ir mostrándole las diferentes variaciones a cada uno de los usuarios o a los grupos de usuarios que van entrando, ¿sí? Así es como se ve una página de resultados, ¿sí? Ahí ven listados, en este caso habían 200 combinaciones aproximadamente, y acá se ven listados las combinaciones, la original en el primer caso, esta es la combinación original, ¿sí? Y estas son otras conversiones, desde la que mejor funcionó y hacia abajo, que fueron mejores que la combinación original. La parte que ven en verde, la barrita verde, es el porcentaje de mejora respecto de la versión original, ¿sí? La versión ganadora tendió a ser un 5,89% más efectiva que la original, y fíjense que había muchas otras versiones que también eran mejores que la original, ¿sí? Entonces, si esta era la página original, así terminó siendo la página optimizada. Bastante diferencia, ¿no? Uno podría pensar intuitivamente que este screenshot puede tener bastante fuerza. Uno tiene como un preview de cómo es la herramienta. Sin embargo, ya no hay fotos, ¿sí? El call to action era una frase subrayada, ahora es un botón sin subrayar, ¿sí? Hay cosas más importantes que otras, algunos parecen detalles, otros no, pero esa es la realidad. Esta fue la ganadora de las 200 variaciones testeadas, y a lo largo del tiempo supuso un 30% de mejora en las conversiones, ¿sí? 30% más descargas de Picasa que con la variación anterior, ¿sí? Un número bastante interesante. Bien, entonces, algunos consejos, sugerencias que pueden utilizar tanto al momento de usar Website Optimizer como en general al momento de ir mejorando su página de destino, sus sitios en general. La primera impresión, los primeros 2 a 8 segundos son importantísimos y pueden hacer que la tasa de rebote pase del 20
al 80%. Vieron que cuando muchas veces entran a un sitio no les inspira confianza, se van en cuestión de 1 o 2 segundos. ¿Sí? Esto está relacionado con el segundo punto, que nosotros recorremos una ruta visual que va en forma de F, es decir, desde la parte superior izquierda y después recorremos la página medio en diagonal, ¿sí? Hacia la derecha, hacia abajo y de manera un poco en diagonal, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros podamos poner todo el contenido relevante sin que haya que hacer un scroll down de la página, que los call to action estén claramente marcados, que los mensajes, los títulos y demás tengan sentido, etcétera, etcétera, la tasa de rebote va a ser mejor. Perdón, pero más baja. Utilizar títulos cortos y congruentes con el anuncio, ¿sí? Y párrafos cortos para facilitar la lectura. Presentar pocas categorías con fotos intuitivas y cliqueables, ¿sí? Habrán visto muchos sitios web donde hay distintas categorías, sea que estamos viendo un Mercado Libre, donde vemos todas las categorías de productos, o un sitio web con varios destinos turísticos, lo que fuera. Es interesante que además de las categorías tengan fotos y que esas fotos sean cliqueables. Nos llaman bastante la atención y tienen buen rendimiento. Evitar distracciones visuales y texto excesivo, ¿sí? No nos gusta leer mucho. Si entramos a la página y hay que leer muchísimo, nos aburrimos, nos vamos. Reemplazar, por ejemplo, como verán, hay cosas que son, digamos, más significativas que otras, pero muchas veces los detalles tienen un impacto grande. Reemplazar la frase haga clic aquí por el nombre del producto o servicio que sea cliqueable, ¿sí? Es algo sutil, diría uno, pero tiene mucho impacto y mucha diferencia. Utilizar formularios limpios, cortos y fáciles de completar, ¿sí? Generalmente estamos tentados a pedir mucha información, ¿sí? Piensen que con el DNI nuestro y nuestro nombre, nuestro apellido, ya se puede pedir un informe al veraz, por ejemplo. Entonces nos da un poco de miedo completar los formularios de contacto, cuándo nací, dónde vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que uno pida información básica, ¿sí? Nombre, mail y teléfono, por ejemplo, va a tener una tasa de conversión mucho más alta, ¿sí? Incluso una cosa que les cuento que está funcionando muy bien ahora es, nosotros siempre recomendamos que para poder medir las conversiones o los llamados, las consultas que vienen por teléfono, haga una línea de teléfono exclusiva para Google. Es decir, lleven los usuarios a una landing page donde si quieren poner el teléfono lo puedan hacer, pero que ese teléfono sea exclusivamente para Google, que sea una línea separada donde ustedes pueden contabilizar la cantidad de consultas, etc. ¿Sí? Otra alternativa a eso, en lugar de incluir un teléfono, es dentro del formulario de contacto especificar o poner un drop-down menu que diga cuándo quiere que lo llamemos, ¿sí? Y que el usuario pueda completar inmediatamente, en 15 minutos o mañana, ¿sí? El hecho de que uno complete inmediatamente y a los 5 o 10 segundos cuando entró un mail en el negocio levantaron el teléfono y lo llamaron, tiene un impacto enorme, habla de una atención al cliente espectacular, ¿sí? Y son esas pequeñas cosas que hacen la diferencia al momento de considerar y comprar un producto o servicio, ¿sí? Incluir elementos generadores de confianza, iconos reconocibles, sean los iconos de las tarjetas de crédito, el icono de HackerSafe, de VeriSign, etcétera, etcétera. Replicar los call to action de los anuncios en el sitio, algo bastante obvio, ¿no? Si, digamos, el anuncio fue exitoso por tener un buen call to action, digamos, repliquémoslo en el sitio. Y además que esos call to action estén dentro de botones, ¿no? Habíamos visto en el ejemplo de Picasa que antes estaba subrayado y ahora estaba dentro de un botón, tuvo mejor resultado. Y usar una página para cada conversión, pero varios botones de conversión dentro de cada página de conversión, ¿sí? Me explico. Una página por conversión, es decir, por ejemplo, en el caso tuyo podía ser visitar una página específica y completar un formulario de contacto, ¿sí? No definir las dos conversiones en la misma página, sino páginas separadas. Y además, dentro de esa misma página, varias posibilidades, ¿sí? Un caso típico, por ejemplo, en el caso de las bicicletas, entro a un modelo de bicicleta que me gustó y tengo el mensaje, digamos, el call to action de poder comprarlo arriba de todo. Pero en ese momento no estoy convencido, porque quiero leer las especificaciones, el precio, etcétera, etcétera. Entonces empiezo a bajar, leyendo, voy bajando en la página y abajo me encuentro con otro botón, ¿sí? Entonces ese segundo botón termina siendo mucho más efectivo. Ahora bien, podrían existir usuarios que ya están convencidos de que quieren ese modelo y el botón de arriba le funciona. Entonces simplemente clican en el botón de arriba y compran, ¿sí? Bien. Como conclusión entonces, antes de entrar a la conclusión les cuento mi visión general del Website Optimizer. Nosotros creemos, digamos, como propietarios de un sitio, propietarios de un comercio, una empresa, lo que fuera,
que siempre mandamos el mensaje de marketing correcto, ¿sí? Porque hice un análisis de mercado, pues llevo muchos años en la industria y más o menos tengo experiencia de qué es lo que le gusta o no a mis clientes potenciales, etc. Entonces siempre voy modificando temporada tras temporada, año tras año, colección tras colección, el mensaje de marketing y la manera en que lo presento, ¿sí? Estoy convencido de que ese es el mejor mensaje. El Website Optimizer lo que hace es darle una chance a los usuarios y decir, ojo, veamos si los usuarios no prefieren verte de otra manera, ¿sí? Es decir, dentro de lo que vos crees que está más o menos bien, preguntémosle a los usuarios cómo prefieren verte, ¿sí? Eso es lo que tiene de poderoso el Website Optimizer, que nos posiciona en la mente, digamos, de nuestros potenciales compradores y permite que ellos nos digan a nosotros cómo quieren conocernos, leernos, escucharnos y comprarnos, ¿sí? Eso es lo poderoso que para mí tiene el Website Optimizer. Bien, entonces como conclusión, y después pasamos a un espacio abierto para preguntas. Hablamos de el seguimiento de conversiones y los informes, y vimos el informe de palabras claves, hablamos de aproximadamente un 30% de mejora en las conversiones, informe de sitios y hablamos aproximadamente de una mejora del 10%, informe de anuncios, una mejora similar. Después pasamos a hablar de optimizador de conversiones y vimos que el benchmark de Google era un 21% de mejora a nivel mundial, entre industrias, etcétera, etcétera. Y finalmente hablamos de Website Optimizer, donde vimos en el caso de Picasa un 30% de mejora y créanme que lo he visto entre otros anunciantes también. Y generalmente las pequeñas o sutiles diferencias son las que más marcan la diferencia, ¿sí? Bueno, entonces, como a esta altura ya no me deben creer estos números demasiado, decidí concluir diciendo que si usan todo esto van a tener un montón de conversiones más. No sé cuántas más, ni no sé el porcentaje exacto, porque va a variar de caso por caso. Entonces, para no comprometerme, para que después de un tiempo no vengan y digan, Gastón dijo que iba a tener 200% más de ventas, estoy seguro que esto va a mejorar el rendimiento de sus campañas, y no solamente de sus campañas de AdWords, sino del rendimiento general de su empresa en general, ¿sí? Pues muchas de estas herramientas que hablamos con el Website Optimizer son completamente ajenas a AdWords y se pueden usar más allá de que uno no tenga una campaña de AdWords, ¿sí? Bien, dicho eso, les recuerdo el blog, el central de conversiones que mencionó Enrique en la presentación de esta mañana. Y dejo que hagan preguntas, comentarios, si no, se pueden retirar, los dejo libres. Acá tienen mi mail, en caso de que quieran contactarme, hablar conmigo, establecer otro canal de comunicación, lo que fuera. Y bueno, les agradezco mucho por haber venido, espero que les haya servido y que implementen por lo menos alguna de estas cosas.